Gracias por conectarse nuevamente con su contenido Lugares, un programa que quiere llevarte de paseo, pero también antojarte a hacer esos sueños realidad y realmente salir de casa y recorrer esos hermosos espacios. Los saludo desde el Jardín Etnobotánico El Lago, un espacio que ha tenido muchas transformaciones a lo largo de la historia y que tiene también una conexión con este segundo capítulo que hemos hecho del especial del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. Se han hecho algunas propuestas, las propuestas precisamente de hacer que este jardín lleve el nombre del hijo de Joaquín Antonio Uribe, Lorenzo Uribe Uribe, que entre otras cosas estuvo sacando la obra póstuma de su padre, entre ellas La Flora Medellinense, La Flora Antioqueña, libros que en su momento Joaquín Antonio Uribe no publicó, pero que su hijo se encargó de hacerle difusión, igualmente de seguir ese legado de su padre como naturalista, como botánico. En este segundo capítulo seguiremos recorriendo espacios del Jardín Botánico de Medellín que usted quizás no conocía. Yo, por ejemplo, no estaba muy consciente de algunos espacios que permiten conservar la historia, incluso prehistórica, de las plantas. Les invito a que exploren YouTube porque el primer capítulo ya está en las redes para que se desatrasen, para que visiten esos espacios que estuvimos la semana pasada visitando, el Mariposario, un espacio hermoso, pero también esa colección de palmas colombianas y el Jardín Andino, el Bosque Andino, perdón. Los dejo entonces con este segundo capítulo de Lugares especial que quiere exaltar esa conexión que tenemos con el Jardín Botánico de Medellín, Joaquín Antonio Uribe, ese hombre oriundo de Sonsón que le dejó tanto conocimiento a Antioquia y a todo Colombia. Bienvenidos. Si bien en algunos casos uno piensa que tenemos unas interacciones con la naturaleza que no son las adecuadas, pues este espacio de ciudad se constituye en un espacio muy importante para dar a conocer la biodiversidad, la necesidad y la importancia que tienen las plantas en nuestra cultura, que sin ellas no podríamos vivir en nuestro planeta. Es muy bonito ver cuando la gente viene al jardín botánico y se apropia de los espacios, convive, interactúa con las plantas, pero también que viene con sus familias y aprovecha este lugar para hacer el picnic, para estar en contacto con la naturaleza. La relación con el jardín es una relación de amistad y cordialidad. Aquí he aprendido, he crecido desde pequeño, he podido ver toda la importancia que tienen las plantas, la flora, la fauna en nuestro día a día. Nuevamente una invitación a que vengan y conozcan este hermoso lugar y disfruten de cada una de sus colecciones. Luisa, aquí estamos llegando a otro de los árboles que se ha vuelto como emblemáticos en el jardín. Se conoce como árbol sombrilla o carbonero. Es un Caliandra pitieri, es un familiar de las legumbres, del frijol, de las fabáceas. Es un arbolito, una especie nativa también de Colombia, que en condición natural puede llegar a medir 8 hasta 12 metros de altura, pero digamos que cuando está a pleno sol se puede quedar mucho más pequeño y extiende su copa y da una sombra muy agradable. Estamos en la Laguna Francisco José de Caldas. Muchos de nuestros espacios, de nuestros salones, están nombrados con gente que tuvo que ver con la ciencia, con la investigación, con el conocimiento de la flora. Obviamente Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, un naturalista, hizo parte de la expedición botánica
pero también era conocido más como astrónomo. En Bogotá está el planetario, planetario Francisco José de Caldas, nombrado a él porque fue de las primeras personas que inclusive empezó a hablar de zonas de vida, de la relación que tenía la altura sobre el nivel del mar con las condiciones ambientales, con la temperatura, entre otros. Francisco José de Caldas también fue prócer de nuestra independencia y acontece que en sus viajes Francisco José de Caldas tuvo una polvorería aquí en el barrio Manrique, que queda atrás del Jardín Botánico, que surtió el movimiento independentista de Colombia. Entonces, una persona muy importante desde el ámbito de la ciencia, del conocimiento, pero también a partir de la independencia de nuestro país. Digamos que este lugar es una laguna de un carácter semiartificial, finalizando la década del 10, comienzos de 1920, cuando era el Bosque de la Independencia. La Sociedad de Mejoras Públicas decide ahondar una pequeña hondanada que había y que tenía un pequeño afloramiento de agua. Entonces la amplía y se llena la laguna. Cuando era el bosque se hacían carreras de natación, con el tiempo se introducieron peces para la pesca deportiva, en ese momento seguramente carpas y posteriormente tilapias. Obviamente en la actualidad es uno de los ecosistemas acuáticos que tiene la ciudad de Medellín, de los espejos de agua que se encuentran, que posibilita tener colecciones de plantas macrófitas, plantas que se relacionan con las fuentes hídricas, como los lotos, los papiros, las heliconias, o árboles como el suribio, el cámbulo, el búcaro, entre otros, pero también nos permite tener una colección de animales. Entonces al interior de la laguna puedes encontrar 2-3 especies de tortugas, peces, pero también llegan las iguanas o aves que habitan en el jardín, o aves que hacen un tránsito, aves migratorias que hacen un tránsito en el Valle Aburrá y que vienen y se alimentan 1 o 2 semanas de los recursos que tiene la laguna y después siguen sus vuelos hasta otras zonas del mismo valle. Uno de los lugares también emblemáticos, muy bonitos, nuevamente los espejos de agua nos evocan como la tranquilidad, nos llevan a los espacios naturales y uno de los lugares que más visitan. Estamos ingresando a la colección de plantas prehistóricas. Es como una de las colecciones más importantes de conservación que tiene el Jardín Botánico. Este es un escenario de aprendizaje. Nuevamente, para ingresar aquí hay que pagar cerca de 5.000 pesos la boleta, y se hace un recorrido de 15-20 minutos sobre la colección. Plantas prehistóricas, digamos que son plantas que han evolucionado en nuestro planeta desde muchos millones de años atrás. Aquí pueden encontrar las familias de las cícadas y de las samias. Colombia, nuevamente, es un país mega diverso, donde tenemos alrededor de 25 samias de una totalidad de 160 aproximadamente que hay en el mundo. O sea, tenemos más del 10% de la diversidad de samias que hay en el mundo en nuestro país. Pero tristemente, estas plantas que parecen como palmitas, ya que pueden tener un carácter muy ornamental, en nuestro país están muchas de ellas categorizadas, muchas de ellas en peligro de extinción. Entonces, digamos que el que tenga un cobro es poder hacer los programas de educación y concientizar sobre la importancia de estas especies, pero también poder controlar el acceso y que
tampoco la gente, los coleccionistas de plantas que pueden ser a partir de ellas, se las lleven como tal. ¿Ya? Tenemos plantas que vienen del Pacífico, de Santander, de bosques andinos, o sea, hay una gran diversidad. Como te digo, en la colección entre samias y cícadas tenemos alrededor de 25 especies que la vuelven la colección más grande que hay en el país, tanto por número de especies como por número de individuos. Entonces se considera como la colección nacional de referencia de la familia de las samias en nuestro país. ¿Ya? Te muestro por acá, digamos que nuevamente son plantas que son como parte de la base de la evolución de las plantas. Las samias pertenecen a las coníferas, son más emparentadas con los pinos, con las araucarias, que a las angiospermas. O sea, estas plantas no vas a encontrar verdaderas flores o frutos. Lo que vas a encontrar son conos o, como decimos, estróbilos. ¿Ya? Sus órganos reproductivos se encuentran en estas estructuras y digamos que hay plantas que son macho y plantas que son hembra. Para poder tener semillas viables tendrías que tener la planta macho, que aquí vemos las estructuras masculinas, son conos más pequeños, y plantas hembras que tienen conos o megaestróbilos que son mucho más grandes. Nuevamente, para poder obtener semilla viable tendrías que tener los dos individuos de la misma especie, pero digamos que igualmente son polinizadas por pequeños cucarrones, ¿ya? Y estas plantas, para atraer al cucarrón, pueden emitir temperatura, que lo atraen, como imitando como sustancias o temperaturas de cuando están en proceso de apareamiento con las hembras, ¿ya? Entonces son como característicos evolutivos muy importantes que, sumado a la deforestación de los ambientes naturales, a el saqueo por coleccionistas de plantas, han hecho que las poblaciones naturales de estas especies se reduzcan en nuestro país. Ya les había hablado al inicio del programa del lugar donde estamos y quiero agregar que ya tenemos un especial en la primera temporada de Lugares sobre este espacio, que además me doy cuenta con la grabación en el Jardín Botánico de Medellín que la historia es muy similar, la historia entre el Jardín Botánico y nuestro lago, el lago de Sonsón, que nacieron inicialmente como espacios para que las personas adineradas de estas dos ciudades compartieran, pasaran sus tiempos libres y hubo, entre otras cosas, creación de espejos de agua como el que tenemos aquí atrás. Yo los invito entonces a que se remitan a nuestras páginas, tanto la página de Lugares de YouTube como la página de Sonsón TV, que además pueden ver otros contenidos que también hemos ido montando en este espacio. Y que por supuesto sigan conectados con este programa. Para que ustedes conozcan la historia de Joaquín Antonio Uribe, es indispensable que vamos al primer capítulo. Ese primer especial nos habla un poco de la historia de él, de cómo marcó precisamente esa trascendencia del naturalismo en Colombia y por supuesto la historia del Jardín Botánico, cómo ha trascendido y cómo se convirtió en esa institución que hoy por hoy hace tantas actividades como las que vamos a ver ahora. No es solo un espacio para ir a visitar, también es un espacio para la investigación, para la preservación, para la educación. Vamos a ver un poco más de lo que podemos hacer en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. Bueno, nosotros funcionamos como un engranaje donde hay tres grandes áreas. Una es silvicultura, que es la que se encarga de toda esa parte paisajística, de esos proyectos de ciudad, de jardines, del arbolado urbano. La otra área es la de investigación, que es allí donde está el herbario, como esa gran biblioteca de plantas, donde hay un repositorio de la flora de todo el país. Y también está educación, que es cómo llevamos esa investigación que se hace, esas labores de silvicultura,
a la comunidad y a la comunidad educativa y a las diferentes comunidades, precisamente para mostrar la importancia de conservar la biodiversidad. Entonces, esas tres áreas funcionamos en un engranaje para darle sentido a lo que hacemos en el Jardín Botánico. Aquí estamos llegando al Laboratorio de Agricultura Urbana, que tiene colecciones de plantas de pancoger, de cultivo, pero también tiene plantas aromáticas y medicinales o plantas mágico-religiosas. Nuevamente, el Jardín Botánico es un museo vivo, donde muchas de nuestras colecciones son ambientes de aprendizaje, o todas las colecciones son ambientes de aprendizajes, aulas vivas en las que la gente puede venir, mirar y aprender. El jardín tiene desarrollado diferentes cursos y talleres, recorridos guiados de 2 horas que muestran a nuestros visitantes la importancia de las plantas y sus usos. En este sentido, el jardín puede contar con cursos de jardinería, de agricultura urbana, de elaboración de compost o de abonos orgánicos, de cultivo de abejas meliponas, entre otros. Tenemos una programación muy variada que fácilmente la pueden encontrar en la página web del Jardín Botánico. Listo, el herbario es una colección de plantas secas que realmente son testigos de la diversidad que tenemos en cualquier lugar, en una región determinada, en un país como Colombia, y a nivel mundial pues representa esa diversidad de cada territorio. Los herbarios, digamos que juegan un papel muy importante para poder esclarecer muchas relaciones entre las especies. Actualmente muchos proyectos moleculares que se hacen generalmente toman parte de tejidos, y a veces cuando no se encuentran en campo pues pueden llegar a los herbarios y tratar de dilucidar esas relaciones filogenéticas de las plantas. Pero los herbarios aportan mucho como esa parte base de cualquier investigación. Por decir algo, si queremos saber parte de los usos, de dónde crecen, cómo se distribuyen, algunos nombres comunes, en qué periodo florecen, dónde están. Entonces realmente nos cuenta un montón de historias que están depositadas en cada una de las cartulinas. Esa información va mucho del investigador, de qué es lo que quiere plasmar, qué investigación quiere mostrar, o también del curioso de qué quiero saber. Entonces, ver distribución en dónde están tales especies en el departamento, los herbarios casi que son pues una fuente fundamental para saberlos. La fenología de las especies, los frutos, cómo son o quién los dispersa. Entonces pueden hacerse montones de hipótesis acerca de precisamente de un poquito más de la ecología de cada una de estas especies. Por ejemplo, esto es Inga samanensis, de la cual fue descrita por Lorenzo Uribe. Esto es una especie que crece en el Samaná. Entonces aquí hay colecciones de San Luis, incluso de Urrao. Del 92. Desde el 83. Muestras colectadas en el 83. ¿Cómo hacemos para que las colecciones permanezcan así tanto tiempo? ¿Qué características tiene este espacio para ello? Esta, por ejemplo, es desde el 81, colectada en Río Claro. Todas las muestras cuando llegan acá al herbario vienen, digamos, dispuestos en unos paquetes en medio de periódicos, y muchas veces han sido alcoholizadas cuando no se llegan al herbario el mismo día.
se alcoholizan para evitar que les dé hongos, que se le caigan mucho las hojas. Entonces el alcohol actúa como un poco de fijador de los tejidos. Y por otra parte, entonces después de que las traen acá, las metemos en hornos. En el horno van a durar entre 24 a 48 horas generalmente, y ahí el proceso es de deshidratación total y se almacenan acá ya en el herbario. Acá se identifican, se les hace esto que le llamamos la etiqueta. La etiqueta es tal vez algo muy importante, porque es lo que nos da toda la información de dónde trajeron la muestra. Entonces acá tenemos una parte que es biológica, que es como el hábito que era, si era un árbol, una liana, una palma, una epífita, que era. Los colores, porque muchos colores se pierden en el secado, entonces los colores de las flores, los colores de los frutos, incluso de las hojas cuando no son verdes. Y también podemos contar un poco de si tenían, por ejemplo, exudados, como esos de que echan leche, o es de colores, no es blanco, sino rojo, negro, cualquiera de estos exudados. Se pueden poner también ahí los nombres comunes, locales. Entonces, si la colectamos en San Luis, vamos a poner los nombres que le tienen los campesinos o los guías que nos hayan dicho allá, sus nombres locales allá, no de otras regiones de Colombia. Y también anotamos una parte que es la parte geográfica, dónde fue, si se pueden tener datos de coordenadas geográficas mejor, a qué elevación, si estaba dentro de un bosque, en un potrero, en dónde, quién la colecta, el botánico que la colecta, con un número de colección que es único para él, y la fecha de colección. Con las fechas de colecciones es que podemos saber como las etapas y periodos de floración y fructificación de las especies. Cuando hay otra información adicional, por ejemplo, que algún roedor se come los frutos o algo así, también se las ponemos ahí. Ya después de esto, entonces ya se montan, cada van mostradas las cartulinas con la etiqueta, con un registro de herbario, con un sobrecito que ponemos por si algún fragmento de esto se parte, lo guardamos allí. Y esto es cocido, aquí podemos ver por detrás que entonces es cocida la muestra para que le dé más estabilidad y perdure más en el tiempo. Acá en el Jardín Botánico la colección más antigua es de 1923. Después la trajeron de Yarumal, o sea, más de 100 años tenemos colecciones, pero hay colecciones antiguas de Colombia, como tal vez muchos habrán escuchado las colecciones de Mutis, que fueron a finales de 1780 y algo, hasta los principios de 1800. Entonces aquí ya tenemos más de 200 años de colecciones en Colombia. Excelente. Bueno, los invitamos al Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, un lugar donde hay especies de muchos lugares del mundo, donde hay muchas historias, donde hay grandes cosas por conocer y apasionarse, y sobre todo sensibilizarse por la vida, aprender a valorarla, y también hacer esa conexión entre Sonsón y el Jardín Botánico de Medellín a través de la vida y la obra de Joaquín Antonio Uribe, y también a invitarlos a leerlo, a leer a Joaquín Antonio Uribe, que fue un gran escritor, un gran maestro, un gran naturalista. Así llegamos al final de este especial del Jardín Botánico de Medellín, Joaquín Antonio Uribe, un espacio que se une en términos de historia, pero también botánica, con Sonsón. Tenemos un legado histórico de grandes personajes que nos conectan con muchas partes de Antioquia y de Colombia. Muchas gracias por conectarse, y por supuesto gracias a esas personas que en el Jardín Botánico me abrieron las puertas de sus laboratorios, de sus espacios, de su conocimiento, para poder llevar a través de este contenido, y para todos los sonsoneños y personas que se conectan a través de redes, para hablarles un poco de este hermoso lugar.
Muchísimas gracias nuevamente y espero que ustedes televidentes se antojen de visitarlo, que se peguen la ida a Medellín y que compartan con sus familias en un espacio tan maravilloso como es el Jardín Botánico, que podamos reflejar ese conocimiento y ese trabajo también en nuestro municipio, que tiene tanta riqueza en flora y fauna para poder preservar y divulgar. A ustedes les dejo este numerito de acá para que se conecten con Sonsón TV, para que conecten con nuestros contenidos y me abran las puertas de sus espacios, de sus emprendimientos turísticos o un sitio que ustedes crean que sean de interés. Luisa se va para allá a grabar para que sigamos hablando de la historia que tenemos en común. Y les dejo una segunda invitación y es que se sigan conectando con las redes de Sonsón TV. Tanto Facebook como Instagram tienen contenidos hechos con mucho amor para todos ustedes. Sonsón TV es un canal televisivo que también quiere ir migrando de a poco a redes sociales y llevarles a ustedes toda la información de actualidad y de interés. Me despido nuevamente. Agradeciéndoles por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo capítulo para que sigamos recorriendo sitios hermosos de Sonsón y la región. Chao, chao.